Amada Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que una vez más nos reunamos como iglesia a adorar al Señor, a escuchar la palabra, a recibir de ese maná que tanto necesitamos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Te invito para que cierres tus párpados y junto con tu familia, allí en casa, hagamos una oración a nuestro Dios. Padre, te queremos dar gracias. Gracias, amado Señor, por este día, por este hermoso tiempo, Señor, que nos regalas. Y gracias, Señor, porque podemos hoy escuchar, amado Dios, tu maravillosa palabra. Qué bueno, Señor, es poder, mi buen Dios, recibir de ti. Recibir aliento de vida, recibir, mi buen Señor, fuerza de tu parte, Señor amado. Permitir que tu palabra se glorifique, Señor, en nuestro corazón, en nuestra familia, mi buen Señor. Recibe la gloria en esta hora. Te invito para que hables con el Espíritu Santo, hables con el Señor, allí con mucha reverencia, y le digas a Él: Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, mi buen Señor, mi buen Dios, mi Salvador, mi Redentor y mi Ayudador. En esta hora, Señor, nos humillamos delante de ti, te exaltamos, nos humillamos, amado Dios, declaramos que eres nuestro Dios, nuestro Señor. Amado Dios, guárdanos en el hueco de tu mano en este tiempo, Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, que sea tu palabra, Señor, cumpliendo un propósito poderoso y eterno, amado Dios, en nuestra vida. También te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados. Somos conscientes, Señor, que de alguna manera nos equivocamos, que cometemos errores, pero la palabra dice que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Y por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos, mi buen Padre, que nos perdones, que limpies nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que seamos en esta hora completamente saturados de tu gloriosa presencia, Señor, a través de tu palabra, amado Dios. Señor, encomendamos estos minutos. Habla a nuestro corazón, Señor. Toma el control absolutamente de todo, Señor, en nuestros hogares, donde se está escuchando tu palabra en este instante, Señor. Te pedimos que tomes el control absoluto. Quita, Señor, toda perturbación. Quita en el nombre de Jesús, amado Dios, toda distracción, y permítenos estar muy concentrados, muy enfocados, amado Señor, muy atentos a lo que quieras hablarnos en esta mañana. Háblanos entonces, Padre, que tu pueblo, que tu iglesia en esta hora, Señor, escucha. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, te invito para que animes a las personas que están a tu alrededor, que se coloquen cómodos. Apaga los celulares y organiza todo allí para que nada te interrumpa en este tiempo, en estos minutos donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy sobre la iglesia, un organismo vivo. La iglesia, un organismo vivo. Cuando hablamos de iglesia, muchas veces pensamos que es una edificación o un local. Y por muchos años, inclusive, mis hermanos, se ha pensado que la iglesia puede ser un templo o una catedral. Y en ese sentido podríamos interpretar que la iglesia es una entidad o un ente a veces frío, a veces inerte, que simplemente abre las puertas cuando las personas quieren dar culto a Dios, y simplemente cuando la gente se va, entonces vuelve a su estado natural en cuanto a ser una entidad fría o inerte. Pero realmente, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo es un organismo viviente por dos razones. La primera de ellas es porque en ella mora el Espíritu Santo de Dios que le da vida. En la iglesia mora la presencia, habita la presencia de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La palabra establece de que nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo, que nosotros como congregación nos pastorea el Espíritu Santo de Dios, y esto permite que haya vida, que haya libertad. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu Santo, allí entonces hay libertad, pero por supuesto también hay restauración, también hay perdón, también hay felicidad, también hay vida, hay provisión.
Entonces, en ese sentido, podríamos decir de que si el Espíritu Santo está en medio de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo, si Él se pasea, si Él allí se mueve, entonces somos un organismo vivo. Pero también, adicional a ello, en segunda instancia, la iglesia es un organismo vivo porque está conformada precisamente por seres humanos, está conformada por personas. Fíjese usted en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11 al 27. Busque allí en su Biblia, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11 en adelante hasta el 27. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Mire lo que dice la palabra. El cuerpo, o sea, la iglesia de Cristo, no es un solo miembro, sino que son muchos, según el versículo 14. Versículo 15 dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice el versículo 27, léalo conmigo allí en su casa. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué dice la palabra? Que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que los miembros de la iglesia somos usted y nosotros. Todos hacemos parte, cada quien según el Señor en diferentes funciones, tal vez diferentes ministerios, pero todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y esto entonces genera una dinámica eclesiástica. La iglesia no es un ente frío, no es un ente inerte. La iglesia es un ente, o más bien una organización viviente, dinámica, adaptable, que avanza, que crece, que no está estática en el tiempo. La palabra, amado hermano, la palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesía, que significa las dos primeras letras. Eclesia se escribe E-K-K-L-E-S-I-A, con doble K, eclesia. Las dos primeras letras, o sea, la E y la K, significa salir hacia A. Eso significa. Y clesia, K-L-E-S-I-A, clesia, significa los llamados. E-K significa salir hacia A, y clesia significa, según el griego,
significa los llamados. Según el Nuevo Testamento, amado hermano, la palabra eclesia en su conjunto significa esto: grupo de personas que han sido llamadas del mundo hacia Dios. Eso significa iglesia. Es un grupo de personas que han sido llamados, escogidos para salir del mundo e ir hacia Dios. La palabra iglesia se menciona 115 veces en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, libro de Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, dice la palabra: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia, dice categóricamente en el versículo 23, la iglesia, o sea, tú y yo, somos el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da, escucha esto, da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Jesús, dice este versículo, este pasaje, es la cabeza. Y nosotros, la eclesia, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. En ese sentido, la cabeza, nuestro pastor, Jesús de Nazaret, es el que dirige la iglesia, el que corrige la iglesia, el que instruye la iglesia. Porque la palabra me está diciendo que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, en definitiva, amado hermano, que todos en un conjunto somos iglesia. Pertenecemos a la iglesia del Señor. Y aunque tal vez en este momento no estamos reuniéndonos como tradicionalmente lo veníamos haciendo, déjeme decirle que a pesar de la distancia, seguimos unidos en un mismo espíritu. Por eso, amado hermano, donde quiera que usted se encuentre, si tal vez lleva semanas, factiblemente algunos llevan semanas sin salir ni siquiera a la esquina de la casa, yo quiero que tú sigas sintiéndote parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, el Señor te estableció específicamente en la iglesia Fe y Esperanza, en la congregación Fe y Esperanza. Y yo quiero que tú tengas ese sentido de pertenencia, activa en todos los sentidos, independientemente de lo que estamos viviendo o bajo las circunstancias que estamos viviendo, que sigas siendo parte de la iglesia. Por eso quiero que te involucres más, que estés más activo. Ahorita estamos utilizando mucho todo esto de medios audiovisuales, redes sociales, grupos de WhatsApp. Y yo quiero que si de pronto por alguna razón no estás activo, no estás involucrado, lo puedas hacer. Y junto con los demás podamos escuchar la palabra, podamos nutrirnos. Hemos tenido espacios para saludarnos virtualmente, para mandarnos un abrazo, para saber cómo estamos los unos a los otros. Y me gustaría que, si por alguna razón no lo has hecho, me gustaría que en este tiempo, a partir de esta prédica, te empieces a involucrar en las actividades virtuales que tenemos como congregación. Efesios capítulo 4, amado hermano, versículo 1 al versículo 6, dice la palabra del Señor. Efesios 4, del 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo, ¿qué está diciendo? Mire, les pido el favor, camine dignamente según la vocación con que tú ya fuiste llamado. Como iglesia tenemos una vocación: andar en integridad, andar en santidad, pero también es necesario que como iglesia nos congreguemos. En esta oportunidad no lo podemos hacer presencialmente, pero sí es necesario estar congregados mínimamente virtualmente. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Si puedes léelo conmigo allí en casa, Efesios 4, versículo 3. Solícitos
en guardar la unidad. Mire qué importante. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo. Yo quiero que, amado hermano, en este tiempo permanezcamos en unidad. No permitamos que el enemigo nos vaya de alguna forma aislando, arrinconando, fraccionando. Yo te animo para que andemos en la unidad del Espíritu. Muchas veces he hablado de que la unidad es de Dios. A Dios le interesa que su pueblo permanezca en unidad. Por ahí hay un dicho que dice, la unidad hace la fuerza, y es válido, compagina con la palabra. Precisamente tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Dios. Cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos andan en perfecta unidad. Y nosotros como iglesia, como organismo vivo, necesitamos también andar en unidad. En este tiempo, iglesia, los tiempos están cambiando, las perspectivas, los contextos sociales están cambiando, y la internet, las redes sociales, el WhatsApp es la forma más eficiente, más simple, si se puede decir, de poder tener conectividad, de poder tener relación. Y es importante que entonces mantengamos dicha unidad que aprueba el Señor a través, por ahora, de estos instrumentos tecnológicos que Dios nos ha permitido tener. Vuelvo y leo el versículo 3. Solícitos, o sea, con diligencia. Con diligencia. Dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y también dice, en todos. Qué especial este pasaje. Ahora, iglesia, un organismo particularmente tiene una serie de características. Y esto de pronto lo aprendimos inclusive desde el colegio. Un organismo vivo nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y simplemente muere. Pero la iglesia del Señor, como organismo vivo, particularmente ha nacido, ha crecido, se ha reproducido, pero nunca morirá. Otra vez, la iglesia como organismo viviente ha nacido en su momento, ha crecido, se ha reproducido, pero jamás morirá. Porque la congregación, o más bien la iglesia de Jesucristo, es un organismo que se adapta a los cambios. Es un organismo que bajo la circunstancia o bajo la presión en la cual se encuentre, de igual manera sigue creciendo, sigue avanzando. Y es algo que yo quiero que nosotros tengamos presente en este tiempo, iglesia. Que nosotros, indistintamente de la situación que estamos viviendo, sigamos creciendo. Sigamos reproduciéndonos, sigamos predicando, sigamos sirviéndole al Señor, porque la obra literalmente jamás podrá detenerse. La obra tiene que avanzar, la obra tiene que seguir, no se puede quedar estática. Nosotros tenemos que acoplarnos al cambio, adaptarnos a estas nuevas realidades o circunstancias, y de igual manera seguir predicando la palabra de Dios en este tiempo. Ahora, con respecto a esto, quiero que miremos algunos puntos muy específicos de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, que aunque estuvo bajo presión de muerte, inclusive de exterminio, déjeme decirle que a pesar de esto, la iglesia se adaptó, se recuperó rápidamente y siguió reproduciéndose. El primer caso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 1. Libro de Éxodo capítulo 1. No lo iba a leer por lo extenso, pero
leamos este capítulo, libro de Éxodo, capítulo 1. De igual manera tenemos tiempo. Ya no tenemos afanes, nadie va a salir ahorita, nadie te está esperando. Entonces, tenemos el tiempo. Libro de Éxodo, capítulo 1. Ya lo tengo acá. Si usted lo encontró, diga en su casa amén, con fuerza y con autoridad. Miren, el primer evento de los que estipulé, realmente pocos, hay más, es cuando Egipto aflige y quiere destruir al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, todo el capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Versículo 6. Pasemos al versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel, ¿qué dice la palabra? Fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mire las características que deben de estar inmersas en la iglesia del Señor. Nosotros debemos de ser fuertes en Cristo y nosotros debemos de crecer, debemos de multiplicarnos, amado hermano. Dice acá, versículo 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Otra vez, cuanto más los oprimían, cuanto más dura era la adversidad, más complicado todo, dice entonces, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel, versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Mire, los trataban fuerte. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. No había misericordia. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué hay que hacer? Según este pasaje, si es hijo, mátenlo. Terrible, ¿no? ¿Se les parece algo a lo que hoy está pasando con el tema del no nacido? Me pareció terrible que en estos días en Caracol, en Noticias Caracol, en internet, leía cómo hay un grupo que se llama Las Igualadas, y era increíble cómo estas chicas, estas personas o esta sección de información daba recomendaciones para en casa abortar, ya que no se puede salir, ya que no se puede ir a Profamilia o no se puede ir a un estamento de aborto que increíblemente funcionan en Colombia. Entonces esta sección de Las Igualadas dice entonces cómo en casa, qué recomendaciones se puede adoptar o tener para matar al no nacido. Algo terrible. Mire que es increíble. En esta época también se buscaba matar a los niños. En este caso no nacido, no al no nacido, pero sí al recién, al que acababa de salir del vientre de su madre. Si era varón, ¿cuál fue la orden? Mátenlo. Así de sencillo. Qué cosa tan terrible, qué falta de misericordia. Y si es hija, si es niña, dice allí, pues entonces que viva y ya está. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron al Señor, hermano, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto,
no le hicieron caso al hombre, porque primero nos sujetamos es a la voluntad de Dios antes que al hombre. Primero le agradamos a Dios antes que al hombre. Y entonces, sino que preservaron, mire, estas mujeres preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. El Señor bendijo a esas mujeres. Y quiero que sepas, iglesia, siempre que nosotros hagamos las cosas bien hechas, Dios nos prospera, Dios nos levanta, Dios en gran manera nos bendice. Tenga ese criterio firme en su corazón. No le hagas caso al mundo. El mundo siempre va a procurar el pecado. Egipto procura el pecado. Pero tú procura la voluntad de Dios donde estés, con quien estés, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Procura la voluntad siempre de nuestro Señor. Versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Y dice: y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué dice la palabra? Él prosperó ¿a quiénes? ¿A ellas solamente? Mire que no. Dice: a sus familias. Si tú haces la voluntad de Dios, Dios prosperará tu familia, ayudará tu casa en este tiempo o bajo cualquier circunstancia. Dios va a bendecir tu casa, tu hogar, tus hijos, por misericordia a ti, por amor a ti. Dios prosperará tu hogar, tu casa completa. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserve la vida. ¿Qué hizo Faraón acá? Obstinado con su pecado, de querer asesinar a los niños. Terrible. De querer matar una nueva generación de la iglesia, de la eclesia, del pueblo de Dios. Pero fíjese usted que no pudo. Porque ¿qué dice este pasaje? Que el Señor, o más bien el pueblo de Israel, antes se fortalecía más, crecía. También en la Biblia nos habla de los madianitas, los amalecitas. Eso está en Jueces capítulo 7, no lo vamos a leer, lo puedes hacer esta tarde o en la noche. Y dice la palabra que ahí aparece en escena Gedeón y sus 300. Eran muchos, pero Dios con poco. O más bien, eran muchos las personas que estaban con Gedeón. Pero el Señor fue seleccionando, fue sacando lo que entre comillas no estaba apto en el momento. Y solamente dejó con Gedeón 300 hombres para pelear contra los amalecitas y también contra los madianitas. Y Dios entonces con solo 300 hombres, trajo una liberación tremenda sobre aquella tierra, sobre aquel pueblo. Porque simplemente basta el que confiemos, iglesia, el que dependamos, el que descansemos, como lo hablábamos en la predicación del jueves, el que reposemos en Dios y Él peleará la buena batalla por ti y por mí. Otro aspecto, otro momento en el que el pueblo de Dios es atacado es a través de estas naciones. Por ejemplo, atacaron a Israel los de Amón, los de Asiria, los de Babilonia, los de Edom, los etíopes, los filisteos constantemente atacaban el pueblo de Israel, los de Moab, los de Siria, pero nunca pudieron con ellos. Nunca. Porque ¿qué dice la palabra? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice la palabra. Porque la palabra de Dios dice: mayor es el que está en mí que el que está afuera allá en el mundo. Si Dios está con nosotros, iglesia, siempre saldremos victoriosos. Porque mi Dios, nuestro Dios, nunca ha perdido una batalla. Siempre se ha mantenido invicto. Porque Él es el Rey de Reyes.
Él es el creador de todo cuanto vemos, es todopoderoso. Nadie podrá contener el poder y la grandeza de nuestro Dios. Por eso, aunque reinos enteros se levantaron con sus ejércitos en contra del pueblo de Dios, nunca prevalecieron ellos. Y el pueblo del Señor no fue conmovido, no fue desarraigado, no fue exterminado, porque el Señor les guardaba, les protegía, amado hermano. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, recordamos una historia trágica, la matanza de los inocentes, así se le denominó a ese evento específicamente. ¿Recuerda usted cuando Herodes mandó a matar a los niños, a los primogénitos, porque sintió amenazado su reino, porque había nacido el rey, había nacido el Mesías? Y él entonces siente amenazado su reino porque le dijeron que había nacido el rey. ¿Y qué hizo? Dijo: matemos a todos los niños. Y fueron asesinados muchos niños en esa oportunidad, procurando matar a nuestro Señor Jesucristo, pero también exterminando una generación. Pero aún así, nunca la iglesia, el pueblo de Dios, pudo ser exterminado, porque el Señor le guardó, amado hermano. En el libro de Hechos, otro evento específico, capítulo 8, versículo 1 al 4, la persecución de la iglesia primitiva. Recordemos de que en los primeros capítulos del libro de Hechos se habla de una iglesia prosperada, una iglesia llena del Espíritu Santo, donde todos compartían lo que tenían. Y literalmente dice la palabra que no hacía falta absolutamente nada, nada hacía falta. Y dice la palabra que ellos estaban felices, estaban cómodos allí, adorando, glorificando, nutriéndose de la palabra del Señor. Pero llegó el momento en que el Señor, en aquella época, se levanta Saulo de Tarso y de alguna forma empieza a perseguir, empieza a destruir, empieza a asesinar, a hacer cosas terribles contra los cristianos. Y vamos a leerlo en la palabra, en Hechos capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Mire lo que dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué dice?, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué hacía Saulo? Según el versículo 3, dice la palabra: asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres, capturaba a mujeres y los arrastraba y los entregaba en la cárcel para ser torturados, asesinados. El versículo 4, mire lo que pasa. A pesar de la persecución, del asolamiento de Saulo y seguramente de otros en esa época, mire lo que sucedió en el versículo 4 con respecto a la iglesia. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué cosa? Anunciando ¿qué? La palabra de Dios, anunciando el evangelio. Iglesia, esto nos demuestra que independientemente de la persecución, de la adversidad que se viva en el momento, iglesia, el evangelio tiene que seguir predicándose, tiene que seguir extendiéndose, amado hermano, predicando a tiempo y afuera de tiempo, amado hermano. Ahora, en este tiempo, hoy, en el 2020, hoy, en este tiempo, ¿cuál será nuestro enemigo? ¿Qué será aquello que está perturbando, que de alguna manera quiere hacer retroceder la obra de Dios? Puedes pensar allí por un momento que tal vez estamos al unísono en ese sentido. Hoy no está asolando un hombre
la iglesia. Tampoco un reino o un país está asolando la iglesia del Señor, pero sí una peste destructora, amada iglesia, que tal vez ha logrado que no nos reunamos como antes, que no nos congreguemos como antes, y eso de alguna forma ha golpeado la estructura organizacional de la iglesia, ha golpeado. Pero aún así, amado hermano, aunque se levante el COVID-19 y si quiere después, Dios no lo quiera, si llega el 20 o el 21 o el que quiera aparecer, nosotros como iglesia hoy nos adaptamos a estos cambios, hoy nos acoplamos a estos cambios, y es necesario, amado hermano que me está escuchando, que sigamos avanzando y que utilicemos esta situación para seguir extendiendo aún con más fuerza la palabra de Dios en estos tiempos. Romanos capítulo 8, versículo 28, recuerda lo que dice, búscalo rápidamente. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que amamos, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque esta situación es adversa, terminaremos bien. Aunque esta situación es difícil, es compleja, déjeme decirle, nosotros como iglesia prevaleceremos, avanzaremos, creceremos, nos multiplicaremos, amado hermano. Si puede decir conmigo en su casa, amén. Así es, amén. Seguiremos creciendo. Dice entonces: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú perteneces a la iglesia, eres un llamado, eres un escogido a levantarte en esta época de la historia y predicar la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte a esto, mi amado hermano, tú que me estás escuchando, levántate donde quiera que tú estés, levántate en medio de tu casa, en medio de tus amigos, en medio de tus compañeros de trabajo, en medio de tus compañeros por ahora virtuales de tu universidad o de tu colegio. Levántate a predicar la palabra de Dios, porque es el tiempo de hacerlo. El Señor ha permitido este tiempo para que volvamos nuestra mirada a Él, pero para que también extendamos el reino de los cielos. La palabra de Dios sea sembrada en gran manera, amado hermano. Porque somos llamados. Si no perteneciéramos a la iglesia, estuviéramos divagando en muchas otras cosas. Pero tú hoy estás escuchando la palabra de Dios porque hay un propósito. Tú hoy estás escuchando porque Dios tiene un diseño específico para ti. Porque hay un propósito eterno en lo que hoy estás escuchando. Y Dios te está motivando para que te levantes donde estés. Levántate y habla de Jesucristo. Lleva las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen, que no tienen a Dios. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice la palabra: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado Dios, pero nos seguirá ayudando. La iglesia no se detendrá. La iglesia no se estancará. Hoy vemos en las redes, en Facebook, hoy vemos en periódicos a nivel nacional cómo la palabra se está predicando, cómo el evangelio se está extendiendo. Inclusive veía un mensaje y lo colocamos inclusive aquí en la congregación, que decía: la iglesia, o más bien Satanás, quiso cerrar la iglesia, pero lo único que logró es que se abriera un nuevo templo en cada casa, en cada familia, en cada hogar. Y le doy la gloria a Dios por eso, hermano, porque en cada casa está entrando la palabra. Encuentro personas que me llaman y me dicen: pastor, he estado leyendo la palabra, he estado orando,
y me siento con fuerza, quiero bautizarme lo más pronto posible, quiero empezar a ganar almas, quiero predicar la palabra de Dios. En este tiempo, Dios está derramándose sobrenaturalmente sobre todos aquellos que le buscan de corazón. Encuentro personas que me llaman y me dicen: pastor, siento una fuerza, siento unas ganas de buscar de Dios, de consagrarme, de seguir adelante. ¿Eso cómo se está logrando? Porque a través de estos medios audiovisuales, la palabra ha entrado al seno de los hogares. Gente que me llama desde el trabajo, me escribe y me dice: pastor, aquí por un ladito estoy escuchando la predicación nuevamente porque me encantó, la he escuchado 3, voy para la 4ª y siento que cada vez que la escucho, la palabra toca mi corazón. Eso se está logrando a través de esto, de los medios audiovisuales. Y no solo nosotros, muchas congregaciones, en su mayoría, nos volcamos a las redes sociales. Algunos lo hacen por Facebook Live, otros por YouTube. Nosotros hacemos estos medios, tomamos estas grabaciones y las colgamos en YouTube, y gente las escucha en sus hogares con personas que nunca han venido a la iglesia y están entregando sus corazones a Dios allá en ese nuevo templo que se llama tu casa, tu hogar, tu familia. Por eso bendigo a mi buen Señor. Por eso le doy la gloria a Dios, porque Dios se está manifestando, Dios se está glorificando en medio de la prueba, de la dificultad. Dios está obrando con poder, y siento gente a mi alrededor que están siendo saturadas del Espíritu Santo, que en vez de estar débiles están más fortalecidos, que en vez de estar quejándose están dándole gloria a Dios. Tal vez en medio de la necesidad, en medio de la angustia, le están dando la gloria al Señor. Y quiero que sepas esto: el Señor no te dejará en vergüenza. Tú que has tomado la decisión en este tiempo de consagrarte, de buscar de corazón del Señor, de levantarte con nosotros a las 6 de la mañana a orar en vivo, los lunes, miércoles y viernes, Dios te recompensará por esto. Porque todo tiene una recompensa, toda obra tiene una recompensa. Y si tú siembras justicia, cosecharás bendición. Si tú siembras obediencia, si tú siembras consagración, recibirás bendición en abundancia. Y no hablo solamente en el tema económico o financiero, no. Tendrás salud, no te faltará el pan de cada día. Habrá provisión sentimental, emocional de parte de Dios para tu casa. Habrá restauración, habrá reconciliación, habrá restitución, amado hermano. Porque decidiste hacer lo primero, lo correcto. Estás aprovechando el tiempo. No estás viendo cómo pasa el tiempo y de pronto perdiendo tu tiempo en cosas banales que no interesan. Estás dando el primer lugar a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Y Dios por eso te bendecirá en gran manera. Ahora, iglesia, la noticia es entonces, con respecto a esta predicación, escúcheme, la noticia es que el mundo cambió. Nuestra cotidianidad social cambiará por un tiempo. Como iglesia tendremos un tiempo largo en el que no podremos por ahora retornar o retomar nuestra cotidianidad congregacional. Eso es una realidad. El gobierno estipula que no habrán actividades en estadios como fútbol o conciertos. Estipula que los bares, los lugares donde se aglomera gente para las fiestas, las rumbas, estarán cerrados. Porque todos estos eventos, hermanos, son sociales y genera movimiento continuo y amplio de personas. Y algo que ha logrado este virus es generar en la sociedad a nivel mundial un distanciamiento para evitar el contagio. Y en ese orden de ideas,
amado hermano, nosotros como iglesia tenemos que adaptarnos y tenemos que acoplarnos a estas nuevas disposiciones sociales que han sido tomadas por fuerza mayor, que no son un capricho, son una realidad. Ahora, nosotros tenemos que acoplarnos como iglesia. Recuerda lo que dijimos al principio de la enseñanza: la iglesia es un organismo vivo, acoplable, adoptable. Nos adaptamos al cambio. Precisamente en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, mire, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué me está diciendo aquí la palabra? Que yo tengo que acoplarme al cambio. Tengo que, amado hermano, adaptarme a una nueva condición congregacional. Escuche esto: una nueva condición congregacional, mi amado hermano. Y es por esto que quiero anunciarles en este día la nueva forma en que seguiremos siendo y haciendo iglesia, hasta que las disposiciones del gobierno cambien, o hasta que haya una cura al COVID-19 y simplemente toda esta situación quede en la historia de la humanidad. Pero mientras eso no suceda, vamos a mirar de qué forma de ahora en adelante vamos a tener vida congregacional. Lo primero que quiero que tengamos muy presente es que vamos a maximizar las herramientas virtuales. A pesar de que en este momento estamos utilizando herramientas virtuales, aún así no las hemos maximizado. Por ahora tenemos reuniones de culto, tenemos algunas actividades de liderazgo, tenemos taller de guerra espiritual, tenemos mentoreo. Estamos orando virtualmente con el equipo de intercesión los jueves en la tarde. Estamos con los chicos, los niños, los sábados en la mañana, los jóvenes prejuveniles sábados en la tarde. Y ahora estamos con las oraciones de madrugada. Pero aún así seguiremos maximizando este recurso virtual para generar congregación, para generar relación espiritual los unos con los otros. Es por eso, mi hermano, que también ahora te invitaba a que te vincules a las actividades virtuales de la iglesia, porque si no lo has hecho a hoy, pues déjame decirte que has dejado de escuchar la palabra, has dejado de recibir el mensaje, y esto va a quebrantar tu fe, va a quebrantar tu fortaleza, tu fuerza en el Señor. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, estamos y estaremos trabajando fuertemente con los grupos de WhatsApp. Vamos a tener todos los discipulados, los vamos a hacer virtualmente. Vamos a tener virtualmente los estudios bíblicos, lo que tiene que ver con formaciones o escuelas de liderazgo, lo que tiene que ver con talleres y con capacitaciones. Todo lo vamos a hacer por ahora de una manera virtual. Las reuniones de culto de los días jueves y de los días domingo también los vamos a tener de una manera virtual, amado hermano. También nuestros tiempos de oración van a ser virtuales. Vincúlate, mi amado hermano. Cada vez que vayamos a orar, voy a colocar en mi WhatsApp el link de Skype, donde tú puedes entrar directamente a la reunión de oración y unirte a este movimiento que tenemos en la mañana, desde las 6 de la mañana. Ojalá que todos los que están viendo esta predicación se vinculen a estos tiempos de oración, porque son muy importantes. Me agrada mucho poder decirles que hemos tenido reuniones de oración donde inclusive niños se han vinculado a estas jornadas de oración, así que no te lo pierdas. Vamos a tener tiempos de oración de una manera virtual.
y también vamos a tener una consolidación virtual. ¿A qué vamos con esto? Que si alguien conoce la palabra del Señor en estos días, a causa de esta prédica, o de pronto tú compartes una cápsula bíblica y te ganas un alma que de pronto no conoce del Señor, ni ha venido, nunca vino presencialmente a la iglesia, vamos a tener un proceso de consolidación con esas personas nuevas, pero de una manera virtual, Habrán excepciones. Por ejemplo, si un hermano se me enferma, el pastor irá con todas las precauciones estipuladas en cuanto a salubridad, por supuesto, protegiendo la integridad física de la persona que está delicada, por supuesto también la mía. Habrán excepciones, habrán momentos en que presencialmente tendremos que hacer alguna actividad, pero eso en su momento se indicará. De resto, amado hermano, entonces maximizaremos todo lo que tiene que ver con lo virtual. Otro aspecto muy importante que quiero que tengas muy en cuenta es que vamos a fortalecer los grupos familiares de oración. Habrán grupos familiares que se harán virtuales, pero también si el gobierno permite reuniones de grupos pequeños, de la comunidad en general, de grupos pequeños, entonces como iglesia vamos a fortalecer tremendamente lo que es grupos familiares de oración. Entonces, si usted decide facilitar la sala de su hogar, allí iremos a compartir la palabra del Señor, llevaremos el Evangelio, y con los hermanos que vivan cerca a ese lugar tendremos entonces coinonía, tendremos reunión para que compartamos como hermanos. Entonces, amada iglesia, vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver los grupos familiares de oración. Me apoyo en la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 46, cuando dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. ¿Qué hacía la iglesia primitiva en esa época? En sus casas compartían la palabra de Dios y compartían de una manera sociable el alimento. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a tomar este buen y bonito ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos y vamos a regresar a las casas y vamos a predicar constantemente el Evangelio en los barrios, en las cuadras. Si hay empresas donde se pueden hacer grupos familiares, se harán. Si hay estamentos del gobierno donde podamos hacer grupos familiares, allá se hará. Pero vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con grupos de oración, de conexión, grupos familiares de oración en los barrios, en los hogares, en las casas. Otro aspecto importante es que tendremos reuniones sectoriales en el templo, o sea, grupos específicos. Habrá momentos en que haga convocatoria, supongamos, del ministerio de intercesión, o haga una convocatoria del ministerio de los niños, el ministerio CREA, donde se vea la necesidad de reunirnos presencialmente para analizar aspectos muy específicos y tomar entonces decisiones. Y por último, amado hermano, en el área financiera vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver en lo virtual para nosotros corresponder con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, así como lo dice la palabra del Señor. Es más, algunas personas me han preguntado y les he enseñado cómo virtualmente pueden hacer transferencia a la iglesia, o más bien a la cuenta de la iglesia.
Y en ese sentido vamos a fortalecer también esta herramienta virtual para que usted desde su casa, o más bien desde su computador, usted pueda cumplirle al Señor también con sus diezmos y sus ofrendas y transferirlo a la cuenta de la iglesia, y en ese sentido entonces recibir esa gran bendición. Porque déjeme decirle, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, somos bendecidos. La palabra lo dice claramente en Malaquías capítulo 3, todo el capítulo habla sobre esto. Dice: traed los diezmos al alfolí. Y dice la palabra: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Dice la palabra, la bendición llegará tremendamente si seguimos con nuestra responsabilidad delante del Señor de entregarle nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y dice también allí: entonces, dice la palabra, reprenderé por vosotros al devorador. Entonces, en ese sentido, vamos a fortalecer también el tema financiero desde una perspectiva virtual, amado hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, ya para ir terminando, capítulo 4, versículo 25 y versículo 26. Dice: mira hacia adelante. Iglesia, hoy el Señor nos dice: mira hacia el frente, mira hacia adelante, acóplate al cambio que estamos viviendo, adáptate, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Fija los ojos, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. Estamos en un momento de cambio y como iglesia nos adaptamos, amado hermano. También dice la palabra en Isaías capítulo 42, versículo 16. Libro de Isaías 42, 16 dice: guiaré al ciego Israel por una senda nueva. ¿Qué dice la palabra? Guiaré al ciego Israel. ¿Por qué dice ciego Israel? Porque en este momento no tenemos certeza de cómo se van a desenvolver las cosas en el tiempo. Pero el Señor indistintamente nos va a guiar, amado hermano. Y dice: por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Dice: iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas. Otra vez leamos: iluminaré las tinieblas a su paso. El Señor nos irá mostrando paso a paso qué y cómo debemos hacer las cosas. Y también dice allí: allanaré. O sea, Él irá abriéndonos camino paso a paso, momento tras momento. No nos vamos a afanar ni vamos a pretender adelantarnos, no. Paso a paso el Señor irá mostrándonos el camino delante de nosotros. Ciertamente yo haré estas cosas, y dice: no los abandonaré. Dice la palabra: ciertamente yo haré estas cosas y no los abandonaré. Gracias, amado Señor. Vamos a orar en este instante. Le invito para que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Si usted está en la cama, levántese. Si usted está en la sala o está en su escritorio laboral, póngase de pie. O si usted tiene un dispositivo en su mano, también le invito para que permanezca de pie y oremos en esta hora a nuestro Dios con reverencia y prudencia. Amado Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Señor, la iglesia persistirá en el tiempo, porque nada podrá prevalecer contra el empuje de tu pueblo, contra el empuje de la iglesia, ni aun las puertas del Hades, como dice tu santa palabra.
Y estamos en un tiempo de cambio, amado Señor. Estamos en un tiempo donde tú nos estás dando nuevas directrices, nos estás iluminando un camino desconocido, pero que de igual manera estamos confiados y seguros porque tú eres el guía y tú no nos abandonarás. Hoy, Señor, te damos gracias por lo que hemos vivido históricamente en la iglesia, amado Señor. Gracias por el presente, pero también gracias por lo porvenir. En esta mañana, amado Señor, queremos exaltarte, glorificarte, y también queremos decirte, Señor, de que nos sujetamos al cambio que tú establezcas para tu pueblo, para tu iglesia en esta época y en estos tiempos. Amado Señor, simplemente permitiremos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que tu presencia, Señor, nos rodee y avanzaremos hacia el frente, como dice la palabra del Señor. Como respecto a lo que acabamos de leer en Proverbios, mira hacia el frente, enfócate hacia el frente, y es lo que hoy, amado Señor, hacemos en esta mañana. Nos enfocamos hacia ti, te miramos a ti, mi buen Dios, y nos enfocamos, amado Señor, en lo que tú tienes establecido para tu pueblo y para tu iglesia. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Ayúdanos a maximizar las herramientas, amado Dios, que tú nos has dado, Señor, para seguir siendo iglesia, mi buen Dios. Ahora nos adentraremos en un tiempo virtual. Muchas actividades estarán limitadas, amado Señor, a lo presencial, y nos evocaremos a lo que es, amado Dios, virtual. Pero, amado Señor, tu palabra dice claramente que donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú, mi buen Señor. Y tu presencia, Padre, la hemos sentido cuando oramos en comunidad, cuando escuchamos la palabra en comunidad, amado Dios, cuando nos reunimos en casa y escuchamos la palabra, amado Dios, cuando nos levantamos, mi buen Señor, y como iglesia buscamos tu rostro, buscamos tu presencia. Guárdanos, Señor, en este nuevo tiempo para tu iglesia. Guárdanos en esta nueva era tecnológica para tu iglesia, Señor. Y Padre, que tu nombre sea exaltado y que más gente te conozca, Señor, a través de la labor que desempeñaremos a través de lo virtual. Y yo te pido que al pueblo le enseñes a adaptarse rápidamente, Señor, a esta nueva disposición. Aquellos que tal vez no saben lo virtual, que rápidamente lo acoplen, lo aprendan, porque ya esto es obligatorio, no es un instrumento solo para la iglesia. En la vida cotidiana, a partir de este tiempo, muchas cosas se desarrollarán desde lo virtual. Permítenos entonces, Padre, hacerlo con autoridad, amado Señor, sin temores, porque queremos estar como iglesia vigentes en ti, mi buen Señor. Hoy pues nos encomendamos en tus manos. Bendecimos la iglesia. Dígalo conmigo: Señor, yo bendigo la iglesia Fe y Esperanza. Te pido en esta hora que la sustentes, que la ayudes en todo, Señor, y que podamos avanzar, Espíritu Santo. Danos a todos la sabiduría para tomar las mejores decisiones, amado Padre, y hacer tu voluntad siempre dentro del contexto bíblico, bajo tus parámetros y designios, mi buen Señor. Y en esta hora le impedimos al enemigo que tome ventaja, le impedimos al enemigo, Señor, que gane ventaja, amado Dios, sobre esta situación. Todo lo contrario, le ordenamos que se aparte, que retroceda en el nombre de Jesucristo. Padre, entonces nos encomendamos en tus manos, Padre, agradecidos, mi buen Señor, por permitirnos hoy como iglesia escucharte a ti. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y allí en casa todos decimos amén. Una vez más diga conmigo: amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. El Señor te proteja, te ampare y te sustente en todo. Un abrazo fuerte para todos. Dios les bendiga.